Ahora vamos a hablar de Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad conocida como tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Este parásito cursa con dos zika, el silvestre y el doméstico. El silvestre se genera mediante transmisiones entre vectores y reservorios silvestres, mientras que el doméstico es la incorporación del ser humano al medio salvaje, esto mediante los tritones vectores. Los tritones también se le conoce como barbeiros y chupones en Brasil y chinches en México y en América Central. Cabe señalar que se le conoce como kissing box en Estados Unidos, lo cual hace que aquí en México también se le pueda llamar como chinches besucones. Las chinches tienen la característica de que sus hembras tienen un periodo de 3 a 4 meses de oposición, colocando 100 a 200 huevos por año, lo cual genera que pues se tenga esta información de cómo se reproduce la chinche para saber qué tan frecuente es que podamos encontrar una chinche en nuestro país. Las que podemos encontrar adaptadas a la vivienda humana son las siguientes: Teratoma dimidiata, sórdida, maculata y barberie. Son las que principalmente podemos llegar a encontrar en nuestro país. La transmisión se puede hacer por diversos vías. La principal es por vector, donde la chinche genera, bueno, pica, muerde, consume sangre y genera una interrupción de la continuidad de la piel. Y cabe señalar que las formas infectivas, que es el tipo mastigote metacíclico, no está en la glándula salival de la chinche, sino está en su intestino. Entonces, la chinche tiene una, eh, digamos, costumbre rara de que una vez que come sangre, eventualmente defeca sobre la misma eh, interrupción de la continuidad, y ahí es donde penetra, donde entra tripomastigote metacíclico. La transmisión por transfusión fue común en el pasado, pero actualmente ya no, porque ya hay un adecuado control de los bancos de sangre. Se desecha la sangre con tripanosoma y se le informa al paciente que pues tiene Chagas. Esto puede ser mediante el periodo crónico indeterminado que más adelante voy a mencionar. La transmisión congénita igual es muy rara, donde la embarazada le pasa su producto a través de la placenta. Quiero señalar que puede generar un cuadro asintomático, pero también puede generar prematurez con hepatosplenomegalia. La transmisión accidental, esto es al momento de que se hace un seno diagnóstico, se maneja la chinche infectada, ahí que puede ocurrir un accidente, o incluso al momento de hacer la gota gruesa, que uno se corte con la sangre infectada, pues corre el riesgo de que se contagie de Chagas. La transmisión por trasplantes igualmente es muy rara, de que una persona le pase a otro, una persona infectada le pase su órgano infectado a otra persona y así es como ya desarrolló Chagas. La transmisión oral también es muy rara, puede ser mediante dos formas, que es el consumo de alimentos infectados con heces de triatómeos, o puede ser comerse la chinche de manera accidental. A pesar de que es la más rara, se considera como que la más importante, porque es como normalmente se puede llegar a contaminar a alguien que no es mordido y no se observa un chango de manipulación. Las características de Trypanosoma cruzi van a ser que tiene tres formas: tripomastigote, que se divide en tripomastigote metacíclico y tripomastigote sanguíneo, epimastigote y amastigote. Empezando por tripomastigote, se tiene que es la forma infectante del parásito, tanto metacíclico para el ser humano como sanguíneo para la chinche. Tiene citoplasma granuloso y un núcleo central vesiculoso. Puede llegar a medir de 20 a 25 por 2 milímetros. Tiene esta forma característica con un flagelo que le permite mucha movilidad y se puede observar fácilmente si el paciente es positivo. Para el epimastigote tiene una forma fusiforme de 20 a 2 milímetros, y va a ser la forma reproductiva dentro de la chincha. La mastigote tiene una forma esférica y ovalada y es la forma de reproducción dentro de las células del hospedero vertebrado. Ahora, ya que mencioné las formas que vamos a encontrar, es importante hablar del ciclo biológico. Para empezar, la chinche pica y consume sangre de una persona con Chagas. Le pasa a los tripomastigotes sanguíneos y estos, dentro del intestino de la chinche, se convierten en epimastigotes, los cuales van a empezar a replicarse, hasta formar o madurar a la forma de tripomastigotes metacíclicos, los cuales van a estar ya listos para infectar a un ser humano. La chinche llega
y genera la interrupción de la continuidad, defeca y los tripomastigotes metacíclicos pasan a torrente sanguíneo. Ahora, los tripomáticos metacíclicos tienen la capacidad de infectar cualquier célula del ser humano. Entonces, una vez dentro de la célula, generan su forma de reproducción, que son los amastigotes. Se empiezan a reproducir mediante fusión binaria, se reproducen, se reproducen, se reproducen, se reproducen, se reproducen, se reproducen hasta el cansancio, hasta que sueltan la torrente sanguínea. Ahora, nuevamente, los tripomastigotes sanguíneos ya listos para infectar a una chinche. Los mecanismos patógenos que tiene Chagas van a ser los siguientes. Para empezar, en el periodo agudo tenemos la inflamación. Esto está dada por una atracción de macrófagos y linfocitos, los cuales van a generar una intensa necrosis. Bueno, previamente va a haber un exudado y finalmente va a terminar en una necrosis. La presencia de macrófagos no indica otra cosa más que hay citocinas. Y si hay citocinas, puede también llamar a las células CD8, las cuales van a generar una acción citotóxica dentro de esas células y genera parte de la sintomatología que va a generar Chagas. Ahora, estos dos puntos que acabo de mencionar es durante el periodo agudo. Conforme va pasando el tiempo hacia un periodo crónico, ya sea indeterminado o determinado, va a haber la presencia de fibrosis, que es una neoformación de tejido colágeno poco vascularizado. Entonces, conforme pasa el tiempo, va a generar esta fibrosis y ya cuando llegue a un punto máximo, va a empezar la forma crónica determinada. Para empezar a hablar del periodo agudo, vamos a tener que después de una primera infección va a haber una gran cantidad de amastigotes reproduciéndose en todas las células del organismo. Entonces, va a haber una gran cantidad de tripomastigotes en sangre y una gran cantidad de amastigotes en células. El cuadro clínico inicial del periodo agudo es que donde mordió la chinche, si es transmisión vectorial, va a generar una herida que se va a conocer como checoma de inoculación. ¿Ok? Así se ve y se puede confundir con la picadura de cualquier otro animal. Pero si ocurre esta inoculación en la zona periorbitaria, se va a conocer como un signo de Romaña. Cabe señalar que es un edema bipalpebral unilateral. Es muy importante recalcar que es bipalpebral para que no se confunda con una hinchazón o con un orzuelo. También puede llegar a haber compromiso visceral, principalmente en niños menores, y estos pueden ser hepatosplenomegalia, pueden ser cardiomegalia, y también puede haber presencia de poliadenopatías en la sarca, diarrea o signos bronquiales. Dentro de estas manifestaciones clínicas, o sea, si es raro encontrar manifestaciones clínicas en los niños, dentro de lo más raro, lo más común, es el compromiso cardíaco. Aquí vamos a encontrar desde leves alteraciones electrocardiográficas hasta casos severos. No hay una razón por la cual pueden haber casos severos, simplemente pueden ocurrir. Dentro de los cambios leves podemos ver un aumento leve del espacio del PR. Ahora, si esto se prolonga, puede generar un bloqueo AVE de primer grado, donde ya va a haber generalmente pues, o sea, ya indica que está entrando a caso severo de periodo agudo, que es raro. O sea, si de por sí sintomatología en un periodo agudo puede llegar a ser raro, esto, que ya haya casos severos, es aún más raro, donde puede haber cardiomegalia, donde puede haber trastornos en general de la conducción intraventricular. También puede haber isquemia, pero igual sigue siendo un poco raro. Ahora, si el paciente pasa sin atenderse porque pues el bloqueo de AV puede no detectarse con síntomas, sino hasta con un electrocardiograma de manera accidental, pasa al periodo crónico indeterminado, donde los síntomas desaparecen por completo. Es asintomático, los exámenes son normales, la radiología es normal y los EKG son normales. Aquí no pasó nada. Entonces, si no hay síntomas, ¿por qué sospechar de Chagas? Esto genera que los pacientes puedan pasar de 10 a 20 años con este periodo sin ser determinado. Entonces, la fibrosis en los tejidos principales va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega a un punto máximo donde ya empieza el crónico determinado. Vamos a tener que, la principal es la forma cardíaca, ¿ok? Donde ya va a haber un compromiso importante de las tres capas del corazón, además de que va a haber destrucción de las células miocárdicas y del sistema His-Purkinje, lo cual va a generar insuficiencia cardíaca o incluso arritmias. Dentro de las manifestaciones clínicas que se puede observar es que va a haber palpitaciones. También puede haber síntomas asociados a insuficiencia cardíaca congestiva, pero principalmente vamos a hallar insuficiencia cardíaca derecha. Cuando el corazón derecho
empieza a fallar, en este caso por la fibrosis que va a generar Chagas, no va a generar una expulsión adecuada hacia las arterias pulmonares. Entonces, esta sangre que se está acumulando empieza a regresarse por las venas cavas, lo cual va a generar la sintomatología clásica de la insuficiencia cardíaca, que es la incrustación yugular por el regreso de la sangre, la hepatomegalia, porque regresa también al hígado y va a generar edema. Entonces, cuando hay estas características, pues obviamente pueden ser diferente etiología, lo que puede ocasionar. Se va a complementar mediante el electrocardiograma. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? El bloqueo AB que existía ahora va a ser diferente, porque ahora va a ser un bloqueo de tercer grado, va a ser un bloqueo completo, lo cual puede generar una disminución del riesgo sanguíneo por la taquicardia que existe, por la bradicardia que existe, perdón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Puede llegar a presentar crisis Stokes-Adams. La definición de la crisis Stokes-Adams es síncope por esta bradicardia. Por lo general está ocasionada por los bloqueos AB de tercer grado. Entonces, síncope ocasionada por bloqueo de AB, crisis de Stokes-Adams. También puede haber crisis, puede confundirse más bien con crisis histéricas, que pues es vulgarmente llamado así, pero pues se le puede llamar, digo, pues, se le puede confundir también. La otra parte que se puede encontrar y de menos frecuente es que haya taquiarritmias. O sea, que no haya un bloqueo de AB, pero que haya ahora una taquiarritmia y que pueda derivar a que pueda ser derivada de una fibrilación atrial. Ahora, lo que sí puede ocurrir con mayor frecuencia, pero que no es patognomónico, son los bloqueos atrioventriculares y los bloqueos de rama derecha. Los bloqueos de rama derecha principalmente se pueden observar en las derivaciones B1 y B6, con estas características RSR, donde vemos la presencia de una R más pequeña, una S alargada y una R muy larga. Entonces, aquí hay una positiva, una negativa, una positiva muy larga. Y esto puede indicar bloqueo de rama derecha, bloqueo completo, de hecho. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Un hemibloqueo de la aurícula izquierda. También podemos encontrar una bradicardia sinusal con frecuencia inferior a 50 latidos por minuto sin que haya un bloqueo AB completo. Eso es muy importante porque el bloqueo AB completo es raro. Lo que se puede encontrar más comúnmente es este bloqueo de rama derecha. Ahora, otro órgano infectado es la parte digestiva, donde principalmente vamos a encontrar comprometido al esófago y al colon terminal, que van a culminar en dos problemas muy, muy serios: el dolicomegaesófago y el dolicomegacolon. En el esófago vamos a tener que se encuentran cuatro estadios. La forma uno, que es la anectásica, donde el esófago tiene un calibre normal y no hay problema, pero ya empezó Chagas a hacer sus travesuras por ahí y va a pasar al estadio 2, donde es el ticinético, donde ya hay una dilatación importante, va creciendo el esófago y hay una ligera retención del medio de contraste. Ahora, cuando está dilatado, ya más de 5 centímetros, ya va a haber una retención importante del medio de contraste con una actividad motora reducida. Finalmente, el dolicomegaesófago es cuando ya está muy grande y ya hay una retención completa del medio de contraste. Los síntomas asociados a la esofagopatía van a ser esta dificultad para tragar, especialmente aquellos alimentos que sean secos y duros, lo cual va a generar que el paciente beba mucha agua. ¿Ok? Pero esto también va a generar que haya dolor. ¿Ok? Sí hay dolor porque es este estado inflamatorio predominante. También vamos a encontrar la colopatía. Esta colopatía es la segunda más que se puede llegar a encontrar en Chagas. Esto que está aquí en la radiografía se le conoce como signo de grano de café y es pues prácticamente un doblez que tiene el intestino cuando crece mucho y da esta apariencia como de grano de café.
Cuando crece demasiado se le va a llamar megacolon y cuando se dobla es cuando se le agrega el prefijo dólico. Entonces, si se dan cuenta, el dólico megaesófago es que el esófago tiene un cambio porque se dobla debido a que está muy grande. Lo mismo pasa con el colon. Si se dobla, es dólico megacolon y da esta apariencia de grano de café. Ahora, el diagnóstico para Chagas va a ser mediante gota gruesa y frote sanguíneo. Ahora, también hay otros métodos que se hacen en laboratorios más sofisticados, como puede ser el método de Stroud y el seno diagnóstico. El seno diagnóstico es cuando se agarra, bueno, más bien se contamina una chinche y se observa si crece o si hay presencia de tripomastigotes metacíclicos completando el ciclo. O sea, se ocupa a la chinche para completar el ciclo y ver si hay presencia de los tripomastigotes. Esto es mediante la sangre de pacientes infectados. Se les da de comer a las chinches y ver si crece o si hay presencia de parásitos en la chinche. También se puede hacer por PCR. Otras, que son igual muy sofisticadas, puede ser la reacción de inmunofluorescencia indirecta, reacción de hemaglutinación indirecta, perdón, ELISA y Western blot. Pero pues son pruebas caras y que pues es más fácil diagnosticarlas con eh, frote sanguíneo o con gota gruesa. En gota gruesa así se va a observar, se van a observar los tripomastigotes sanguíneos de esta forma. Son una forma característica imperdibles. Vamos a se observa aquí y pues es muy fácil de observarlos. El tratamiento va a estar mediado por dos medicamentos, Nifurtimox y Benznidazol. Aquí están las dosis y es el tratamiento de elección de, de siempre. Ahora, ¿cuál es la prevención? La prevención es aquellas acciones que van a evitar la transmisión del parásito a personas susceptibles, es decir, niños, tener cuidado donde juegan, donde comen, porque pues las chinches no que pidan permiso para estar, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que prevenir el daño y la incapacidad de los infectados y disminuir esta incapacidad. Es muy importante que si una persona sabe que lo mordió una chinche, ir inmediatamente al centro de salud para comenzar un diagnóstico oportuno, porque es muy difícil tratarla cuando ya está en un periodo crónico determinado. Y finalmente, eso es todo. Si tienen alguna duda, pues no duden en contactarme y espero que hayan entendido. Muchas gracias.